a lo que vimos ayer. Yo les había dado una pequeña introducción. Eso implica que a la electricidad nosotros tenemos que manejarla con cierto respeto, ¿verdad? Cualquier trabajador puede estar expuesto a un riesgo eléctrico. Dícese personas que aunque han tenido experiencia y trabajan, pues los accidentes no son hechos aislados, ¿sí? Incluso a nosotros, como personas que hemos trabajado con circuitos mucho más pequeños, hemos tenido choques eléctricos directos e indirectos. Dicho esto, nosotros para poder maniobrar tendríamos que ver el grado de formación del trabajador, ¿sí? Y la autorización que se le vaya a dar al trabajador. Vemos que dentro de la clasificación de los trabajadores tenemos 4, ¿no? El jefe de trabajos, un trabajador cualificado, un trabajador autorizado y un trabajador no autorizado. Cuando hablamos de un trabajador autorizado, ¿sí? Como vemos aquí, bueno, antes de pasar a esto, aquí vamos a hablar del otro. Ya. Entonces vamos a tener 3 tipos de trabajadores. Diré 4 tipos de trabajadores, ¿no? Cada uno va a tener conocimiento, más o menos conocimiento o más o menos experiencia, ¿sí? En el área de trabajos eléctricos. Dentro de los tipos de trabajos eléctricos que nosotros podemos tener, el principal o la principal forma como nosotros siempre debemos tratar de trabajar en instalaciones eléctricas es con trabajos sin tensión, ¿sí? Es trabajos sin tensión. Después, por A o B circunstancias, digamos que no puedo desconectar la línea, es imprescindible para la producción de mi empresa, tendré que hacer trabajos sin tensión, ¿sí? Los trabajos en tensión vamos a tener diferentes tipos. Por ejemplo, ahí podríamos encontrar maniobras, ensayos y verificaciones, no sé, se me ocurre equipos de protección en algún tipo de instalación eléctrica. Tenemos que probar con tensión o, por ejemplo, maniobras y ensayos en los transformadores, en ciertos motores. Tendremos que probarlos sin tensión y con tensión, ¿no? Trabajos en proximidad, ya vamos a ver de qué se trata, y trabajos con riesgos de incendio y explosión. Entonces nosotros vamos a clasificar así de manera más específica, ¿no? Los trabajos en las instalaciones eléctricas nosotros los vamos a dividir así de 2 formas de 2 clasificaciones bastante claras, ¿no? Porque acá en la diapositiva anterior estaban los diferentes tipos de trabajo y de hecho esta clasificación es como se encuentra en el acuerdo ministerial, ¿no? Que les presentaba al inicio, pero aquí lo vamos a definir bastante en 2 grupos. Trabajar sin tensión y trabajar con tensión. Es decir, cuando retiro la alimentación y cuando lamentablemente no puedo hacerlo. Si tengo que trabajar sin tensión, tendría que aplicar las famosas 5 reglas de oro, ¿sí? Que ya vamos a ver más adelante, pero aquí nos dice claramente que es primero abrir el circuito, después tenemos que bloquear para que las personas no nos vuelvan a reponer ese breaker. Nosotros lo bajamos, viene por ahí alguien y nos lo vuelve a subir, no, tenemos que enclavar, bloquear de manera mecánica. Después, ¿qué más dice las 5 reglas de oro? Verificar que efectivamente ya no hay tensión, ¿no? Con un multímetro. Después, en instalaciones grandes, ¿sí? Hay que poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. Digamos que estoy trabajando en un punto determinado, en un circuito, pero por allá tengo un transformador. Tendré que poner ese transformador a tierra, ¿no? Tendré que hacerlo. Pero si, por ejemplo, estoy trabajando
en un circuito pequeño donde puedo ver claramente que se quedó efectivamente sin tensión, pues no necesito hacer eso, ¿no? Y después hay que señalizar nuestro espacio de trabajo. ¿Quiénes pueden hacer los trabajos sin tensión? Bueno, vamos a ver de acuerdo a la magnitud del trabajo y de lo que vayamos a hacer, puede ser un trabajador cualificado o un trabajador autorizado. Los trabajos en tensión, vamos a hablar de 3 tipos de trabajos en tensión. Se utilizan 3 métodos diferentes. En contacto, es decir, que tengo que trabajar directamente en la línea viva y tocar, como quien dice, los cables. A distancia, ¿sí? A distancia cuando tengo que utilizar pérticas, ¿no? Para poder realizar este trabajo y ya potenciar. Entonces, para hablar de estos métodos, tendremos que establecer las proximidades o las zonas en que se puede catalogar zona de peligro y zona de proximidad. Bueno, ahora sí vamos a esta parte, ¿no? Eso como parte introductoria. ¿Sí? Vamos a ver quién es ese trabajador autorizado, cuál es su formación o qué es lo que debe conocer el trabajador autorizado y lo vamos a representar con la letra A. Dice que es ese trabajador que ha sido autorizado por el empresario para realizar determinados trabajos con riesgo eléctrico, en base a su capacidad para hacerlos de forma correcta. Pues aquí un ejemplo claro, este trabajador autorizado no dice que tiene una formación académica como tal, tampoco dice que se ha ido a la universidad o ha estudiado algún tipo de tecnología, ¿no? Seguramente es una persona con muy, muy alta experiencia y que el empresario confía en él y conoce de su trabajo y le permite hacer este tipo de operaciones. Ese sería el trabajador autorizado. El trabajador calificado, ¿sí? Es aquel trabajador autorizado, es decir, ya le dio la autorización el empresario, que posee conocimientos especializados en materia de instalaciones eléctricas debido a su formación acreditada, profesional o universitaria, o a su experiencia certificada de 2 o más años, ¿no? Entonces aquí vemos que el trabajador calificado efectivamente ya tiene su título o seguramente es una persona que trabaja mucho tiempo en el medio, ¿sí? Y más que confianza por parte del empresario, pues tiene evidencia de esa experiencia, ¿no? Por ejemplo, ha trabajado en diferentes empresas o ha hecho diferentes capacitaciones. Este es un trabajador calificado. También vemos aquí dentro de los espacios de los trabajadores, tendremos un jefe de trabajo, que será una persona designada por el empresario para asumir la responsabilidad efectiva de los trabajos. Quiere decir que hay ciertos trabajos donde yo tendré que tener a mi jefe de trabajo vigilando los procesos. Y habíamos visto en la descripción que también decía trabajador no autorizado, pero aquí hay una advertencia, ¿no? Trabajadores no autorizados son aquellos que no tienen experiencia, que no fueron acreditados por el empresario, tampoco tienen conocimiento por algún tipo de formación académica, y ese es un trabajador no autorizado. Por lo tanto, ese tipo de personas no deberían realizar trabajos eléctricos. Digo deberían porque a la práctica lo que se suele hacer en nuestro país, pues lamentablemente es que a veces dejan a personas que no tienen conocimiento, les permiten ejecutar trabajos, ¿no? Entonces, cuando ocurre el accidente de trabajo, la empresa, pues se le hace muy sencillo simplemente decir que no se le dio la autorización al trabajador, ¿no? Y de ahí que se generan algunas injusticias dentro
de esta área, hablemos específicamente de CENEL, ¿no? Muchas veces se han presentado accidentes donde la empresa pues siempre mira hacia otro lado y siempre la culpa tiene el trabajador, ¿no? Entonces, por eso es muy delicado el tema de trabajos eléctricos, ¿sí? Bueno, aquí yo tengo una clasificación de lo que son trabajos en baja tensión y los que son trabajos en alta tensión, ¿sí? Yo voy a decir que trabajos en baja tensión serán hasta los 1000 voltios, ¿sí? Voy a decir que los trabajos de media tensión serán de 1000 a 35.000 voltios. Los trabajos de alta tensión serán considerados de 35.000 voltios a 132.000 voltios. Y más de 132.000 voltios serán muy alta tensión. Nosotros sabemos que en nuestras casas simplemente tenemos 110, 220 voltios de corriente alterna, tenemos baja tensión, ¿verdad? Mientras que en los postes, ¿cuánto es lo que circula por lo general en los postes de media tensión? ¿Quién conoce ese dato? ¿Alguien sabe cuánto circulan los postes de media tensión? O de los transformadores, ¿cómo es la relación de transformación de los transformadores? Bueno, las líneas de media tensión que llegan a los postes normalmente están en los 13.8 kilovoltios, es decir, en 13.800 voltios. Es lo que hay en las líneas de media tensión, es lo que distribuye la empresa, es homologada la línea de media tensión entre 13.800 voltios, ¿no? Que de ahí eso llega al transformador y él lo convierte o lo transforma a 220, 110 voltios, ¿no? ¿Cuál es la línea de media tensión? Pues ustedes pueden identificarla, ¿no? La línea de media tensión normalmente es una que está siempre en la parte superior, solita, hay una línea solita, ¿no? Esa por lo general es la línea de media tensión si es una línea monofásica, ¿no? Si es trifásica, pues ahí serían 3, ¿no? Vamos a ver quiénes pueden realizar los trabajos en tensión, diré de baja tensión y vamos a clasificar de alta tensión. Los trabajos sin tensión, ¿sí? Estamos aquí en el cuadro. Los trabajos sin tensión, ¿sí? Es decir, cuando he quitado toda la energía eléctrica de mi instalación, pueden ser en baja tensión o en alta tensión. ¿Quiénes pueden hacerlo? El trabajador autorizado puede trabajar sin tensión, es decir, una persona que no necesariamente tiene experiencia, simplemente fue autorizada por el empresario, ¿no? Y la T, pues quiere decir que es un trabajador con formación básica. Podríamos encajar nosotros ahí, ¿no? Que no tenemos una gran formación en materia eléctrica, ¿no? Entonces, supresión y reposición de la tensión, es decir, quien quita y repone la electricidad, un trabajador autorizado, y quien realmente realiza todos los trabajos ahí, pues puede ser un trabajador con formación básica, ¿sí? Como ya le bajo el breaker y ya puedo cambiar la bombilla, no necesito mayor cosa, ¿sí? Una persona que tiene conocimientos básicos. Mientras que trabajo sin tensión para en instalaciones de alta tensión, tendrá que ser un trabajador calificado quien quite la alimentación. Es decir, una persona con formación o con una vasta experiencia, ¿no? Tendrá que quitar la alimentación. Y bueno, una vez que quite la alimentación, quien realice ya todos los trabajos, pues puede ser asimismo un trabajador con conocimientos o con formación básica.
trabajos en tensión, ¿sí? Para ya trabajar en tensión, ya nunca le vamos a poder sacar la energía, tendremos que trabajar ahí, como saben decir aquí, en caliente, en línea viva. Si estamos trabajando en baja tensión, ¿quiénes pueden realizar estos trabajos? Pues solo personal calificado, ¿sí? Si queremos reponer fusibles dentro de la instalación, pues un trabajador autorizado. Aquí está. Y acá en alta tensión, para realizar trabajos en alta tensión, donde no hemos podido quitar la alimentación, tiene que ser un trabajador calificado y además tiene que estar autorizado por escrito. ¿Sí? Ya necesitamos una autorización y tiene que estar vigilado por un jefe de trabajo, ¿sí? En trabajos de alta tensión. Y si tenemos que reponer fusibles en alta tensión, será un trabajador calificado y tendrá que hacerlo a distancia. ¿Sí? Y existen otros tipos de trabajos como maniobras, trabajos en proximidad, trabajos de emplazamiento. ¿Quiénes pueden hacerlos en baja o media tensión? Pues vemos que trabajadores autorizados, ¿no? En la mayoría de los casos, trabajadores autorizados o trabajadores calificados. Trabajos en proximidad, sí, ya vamos a ver de qué se tratan los trabajos de proximidad, pero aquí hay que tener cierto conocimiento, si bien es cierto, pero también lo puede hacer un trabajador con conocimientos básicos, ¿no? Ay, ¿qué pasó? Conocimientos básicos, pero si es de alta tensión ya tendrá que estar con algún trabajador autorizado, ¿sí? Entonces, bueno, ¿por qué pongo puesto esta tabla, no? Así de una manera un poco general, por así decirlo. Para entender la importancia de que hay trabajos en los que por más que el trabajador quiera hacerlos o quiera ejecutarlos, hay que tener siempre la conciencia de que existe el riesgo y que hay que tomar medidas preventivas, y personas que no tienen conocimiento muchas veces no podrán adoptarlas, ¿sí? Porque no tienen conocimiento, no es que no quieran, sino que no conocen, ¿sí? Uy. Bueno, voy a ponerles acá un video. Okay, tengo 10 minutos, pero bueno. De la energía eléctrica es aquel que incluye choque eléctrico, quemaduras por arco. Ya, bueno, acá va un pequeño video que bueno, yo en esta parte del riesgo eléctrico lo complemento bastante con videos. Así que pongamos atención a este video. ¿Me avisan si se escucha, si se escuchaba lo que estaba surgiendo el video, lo que decía el señor? Sí. Ya, ok. El riesgo derivado de la energía eléctrica es aquel que incluye choque eléctrico, quemaduras por arco eléctrico, incendios o explosiones. Ante una descarga de electricidad, el cuerpo humano actúa como un conductor entre dos puntos con diferente potencial, y es el pasaje de esta corriente lo que genera graves consecuencias, incluso la muerte. En el ámbito laboral, los empleadores deben adoptar todas las medidas necesarias para que la utilización o presencia de la energía eléctrica no implique un riesgo para la salud y seguridad de los trabajadores. Por otra parte, los trabajadores que habitualmente usan equipos y o instalaciones eléctricas deberán
Inspeccionar visualmente las instalaciones, máquinas o aparatos eléctricos antes de su utilización. Informar a su superior en caso de detectar fallas en los mismos. No realizar reparaciones de equipos e instalaciones si no cuentan con habilitación profesional y autorización por parte de la empresa. Realizar un uso responsable de las instalaciones y equipos eléctricos. En caso de accidente eléctrico, independientemente de que se observen o no daños visibles, es necesario recibir atención médica urgente, ya que podrían existir lesiones internas. Prevención riesgos del trabajo. Con vos, por vos.